únicamente se dan los exámenes, pero los que hicieron el proyecto, ¿vale? En esta unidad no van a hacer examen, que es el caso de, creo que Jonathan, Ivana, y creo que nadie más. Pero bueno. Entonces los demás, bueno, pues presentarán su examen normal, 10 preguntas, ¿vale? 4 incisos. Y los que presentaron proyecto la unidad anterior, pues en esta unidad no van a hacer examen. Y pasarán exentos, ¿vale? Eso, por otra parte, recordarles que esta semana, bueno, es la última semana de clases, por así decirlo. Recordemos que a partir del sábado, se puede decir, bueno, a partir del viernes en la tarde, bueno, ya sábado, ustedes son libres por 2 semanas, así que bueno, descansen, disfruten sus vacaciones, pero por favor, no dejen para último sus actividades. Así que vayan organizándose y vayan viendo cuándo es la fecha de entrega para que ustedes puedan ir haciendo sus actividades y no se les junte todo al final. ¿Ok? Pues vamos a empezar con inglés. Vamos a empezar con un tema que pues para ustedes ya es común, ¿vale? Pero a lo mejor en español no tanto lo hemos visto o no tan frecuentemente se ve. No sé si con la maestra Flora ya lo hayan abordado, que son el uso de adverbios. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en los adverbios de modo. ¿Vale? Nosotros ya hemos visto adverbios, ¿vale? Hemos visto adverbios de frecuencia cuando vimos el presente simple, que vimos usualmente, este, no me acuerdo de otro, pero bueno, es que ya los vimos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros ocupamos adverbios en inglés, un adverbio es, como lo indica su guía, ¿vale? Nos indican o nos dicen más o nos dan más información sobre lo que hace ya sea el sujeto o lo que recae en la acción que indica el verbo, ¿vale? Dice, los adverbios nos indican de qué manera alguien hace algo o de qué manera está pasando. Es como dar más información, ¿vale? De la que yo comúnmente hago o redacto al hacer una oración. Estos adverbios nosotros en español generalmente los ocupamos, ¿vale? Casi siempre cuando estamos hablando, a lo mejor alrededor del día, ocupamos, no sé, a lo mejor 10 adverbios durante todo el día en las pláticas que tenemos y nosotros no nos damos cuenta, ¿vale? En inglés o al aprender otra lengua, no es que el inglés se invente estos adverbios, claro que no. Más bien los retoma, o todos, por así decirlo, todas las lenguas tienen sus adverbios, y únicamente hay que ver la forma en la que estos se ocupan y cómo se crean. Específicamente con los adverbios de modo, ¿vale? Son con los que vamos a trabajar en este primer tema de la segunda unidad. Viene lo que son los adverbios de modo, ¿vale? Estos adverbios de modo son, por así decirlo, especiales. ¿Por qué? Porque nosotros los podemos crear, ¿vale? Bueno, no es que ya están hechos, pero nosotros los podemos formar de una manera sencilla, ¿ok? Entonces, un adverbio de modo, ¿vale? Está compuesto por, por un adjetivo que se le agrega la terminación LI, ¿vale? Entonces, si yo hago esto, automáticamente estoy creando un adverbio de modo, ¿vale? Este adverbio de modo, ¿vale? Como su nombre lo indica, me va a indicar de qué manera o cómo se va a estar realizando la acción, ¿vale? Entonces, formarlos es muy sencillo, únicamente que hay que tener cuidado en el momento en que lo traducimos como adjetivo y lo pasamos como adverbio, porque ahí es donde empieza a diferir un poco la traducción. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos y te pasamos a eso.
Por ejemplo, en su guía tenemos una tabla donde viene el adjetivo en inglés y en español y el adverbio en inglés y en español. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tenemos el adjetivo, acá está, slow, que es lento, ¿vale? Aquí lo pongo en español. Es lento. Ahora, ¿qué pasa si yo ese adjetivo lo voy a transformar en adverbio? Vamos a ver. Al momento de que lo hago en adverbio, dijimos que tenemos que agregar la terminación ly. Para esta terminación, jóvenes, no hay una regla establecida, ¿vale? No es como el ing, no es como la terminación ed, no es, no tiene así unas reglas definidas. Así que por esa parte no nos vamos a preocupar, únicamente se los vamos a agregar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que forzosamente se lo vamos a agregar a un adjetivo. Por así decirlo, es la única regla que manejaríamos. No se lo podemos agregar a sustantivos, no se lo podemos agregar a verbos y no se lo podemos agregar a expresiones de tiempo. Forzosamente debe de ser a un adjetivo, ¿vale? Entonces, vamos a poner slow y para formar el adverbio terminamos con ly. Y diría slowly. O cómo se traduce esto? Vamos a decir como lentamente. Lentamente. ¿Vale? Y aquí es donde empieza por decir un problema que tienen esos adverbios. Es que al momento de traducirlo, ¿vale? Muchas veces, con algunos, no con todos, así como está acá, no pasa tal cual acá, ¿vale? Hay que como que modificar el adjetivo al momento de que lo transformamos en adverbio. Si ustedes se fijan, esta terminación LI lo que le hace al adjetivo es agregarle la terminación mente, ¿vale? Esa terminación es la traducción o es lo que le agrega el LI al adjetivo para convertirlo en adverbio. Entonces, si ustedes, cuando ustedes hablen, todas las palabras, bueno, casi todas, que terminen en mente, son adverbios de modo, ¿vale? Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, easy, que es fácil. Este es el adjetivo. Se traduce como fácil. Para hacerlo en adverbio, vamos a poner easily. Lo mismo, agregamos tal cual el adjetivo y le agregamos la terminación ly. Y esto se traduce ahora como fácilmente. Si ustedes observan, aquí fue tal cual, ¿no? Tal cual está fácil, únicamente le agregué la terminación mente. Entonces, como les decía, en algunos únicamente va a ser, cuando lo traduzcamos, va a ser agregar la terminación mente. En otros hay que modificar un poco el adjetivo al momento de agregar esa terminación para convertirlo en adverbio. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, careful, que es cuidado. Careful, que es cuidado. Al momento de que lo quiero convertir en adverbio, lo mismo, escribo el adjetivo, careful, y le agrego ly, careful, que lo traducimos como cuidado, pero en adverbio es
cuidadosamente. Si se dan cuenta a este adjetivo, al momento de pasar al adverbio, se modifica, ¿vale? Entonces, esto es el único detalle que tienen esos adverbios. Formar los jóvenes es muy sencillo, ¿eh? Si se dan cuenta, únicamente agrego LI, LI, nada más. No estoy agregando ni estoy ocupando una regla. Lo único que sí es que tiene que ser un adjetivo, ¿vale? Y aquí está la terminación, mente. Y esto aquí ya no se parece porque, pues, como les comentaba, hay que cambiarlo para que tome la forma necesaria al momento de traducirlo y la palabra pueda entenderse. Entonces, ¿dudas, jóvenes, preguntas? Como ven, es un tema sencillo, ¿vale? Y ahorita únicamente estamos viendo cómo formarlos, cómo traducirlos. Posteriormente, en la siguiente clase, vamos a emplearlos en oraciones, ¿vale? Pero ahorita únicamente nos vamos a centrar en eso, cómo formarlos y cómo hacerlos. No sé si alguien, por ejemplo, quiera que transformemos un adjetivo a adverbio, un adjetivo el que ustedes quieran, siempre y cuando sea adjetivo, recordemos eso. ¿Alguien joven es un adjetivo? ¿Un adjetivo que se les venga en mente? ¿Nadie? Por ejemplo, no sé. Uno que venga en sus ejercicios, vamos a ver. Por ejemplo, bad. Bad es el adjetivo, se traduce como malo, ¿vale? Como malo, grave, fuerte. Bad es un adjetivo que tiene muchas traducciones. Entonces, cuando yo hago el adverbio, lo mismo, badly, agrego la terminación LI, vamos a hacerla de otro color. Ahora, al momento de que lo paso a adverbio, no puedo decir yo malamente, ¿vale? Esto está mal. ¿Por qué? Porque en primera esa palabra creo que ni existe en el español. Si la buscamos en un diccionario, no, creo que no la vamos a encontrar, ¿vale? Entonces, aquí es cuando les decía, esto es lo complicado de los adverbios, es saber, ¿vale? Cuándo, o es saber más que nada, cómo lo voy a traducir al español, sin la necesidad de ocupar, ¿vale? Un traductor. En este caso no puedo poner malamente, pero es como yo les decía, generalmente bad se ocupa como malo, o la traducción que generalmente se le da es de malo, pero tiene más traducciones, y una de ellas es grave, ¿vale? Entonces, debemos de ver con qué traducción tiene más sentido hacer el adverbio. Por ejemplo, grave y badly quedaría como gravemente. Y gravemente tiene mucho más sentido que malamente, ¿vale? Entonces, es como les comentaba, ese es el único detalle que hay que tener en cuenta. Formarlos, podemos formar un sinfín de adverbios de modo. Algo que hay que tener puntualmente es que no siempre se pueden formar, ¿vale? Porque con el inglés
o los conocemos, ¿vale? O no todos los adjetivos tienen un adverbio de modo. Y dos, cuando formamos el adverbio, tenemos que ver qué traducción estamos ocupando para que al momento de hacer el adverbio y al traducirlo, este tenga una traducción correcta, ¿vale? Entonces, no sé si tengan dudas, jóvenes, preguntas. ¿Nadie? Bueno, para finalizar, este, podemos regresar del adverbio al adjetivo, ya está. Vale, por ejemplo, clear, clearly, que como adverbio se traduce como claramente, ¿vale? Entonces, para poderlo volver, o para poder encontrar el adjetivo, ¿qué vamos a hacer? Únicamente vamos a tachar la terminación LI y el resultado o lo que nos queda es el adjetivo, que en este caso es clear, ¿vale? ¿Y cómo se traduce? Como claro. Claro o limpio, pero es lo mismo. Hay que ver con qué traducción es más afín o más acorde. Ya llegas cuando terminamos, César. Bueno, inglés. Pues nadie tiene preguntas, jóvenes. Preguntas, dudas, jóvenes, nadie. Bueno, entonces para recapitular, para que esto se lleve algo de esto, tenemos varios tipos de adverbios. Nosotros hemos manejado adverbios de tiempo y adverbios de lugar, ¿vale? En este caso estamos viendo adverbios de modo. Los adverbios de modo hasta cierto punto son especiales porque nosotros los podemos formar. ¿Cómo se forman? Juntando un adjetivo y agregándole la terminación L, Y. ¿Qué va a pasar? Que al tener el adjetivo y al agregarle la terminación L, Y, lo transformamos en adverbio de modo. ¿Y qué pasa con la terminación L-Y al momento de traducir? Es que nos da la terminación mente, ¿vale? El adjetivo es lento y el adverbio es lentamente, ¿vale? Ahí está la terminación L-Y. Y lo mismo con los demás. Por ejemplo, easy sería easily, easy es fácil, le agregamos la terminación mente y sería fácilmente. Entonces aquí es cuando yo les decía, jóvenes, que hay que tener cuidado al momento de hacer la traducción, ¿vale? Muchas veces o algunas de las ocasiones únicamente bastará con agregar la terminación mente, pero en otras tenemos que tener cuidado, por ejemplo, con cuidado, ya que tenemos que hacer o tenemos que ver la forma de que la terminación mente quede bien con el adjetivo. Por ejemplo, no puedo decir cuidadamente, porque pues, no tiene sentido, ¿no? Entonces hay que como que transformarlo, como que, pues, hay como que lo movemos y sería cuidadosamente, ¿vale? En sí, esa es la parte más compleja, como les comentaba a sus compañeros, como les comentaba, bueno, como les comentaba a todos, los adverbios de modo para que los puedan formar, no hay reglas, jóvenes. No hay una regla que me indique qué pasa si termina con esto, qué pasa si termina en LI.
No, aquí yo los puedo formar. Obviamente va a haber adjetivos a los cuales no podamos obtener o no se pueda obtener un adverbio, pero eso ya los tendríamos que conocer, ¿ok? Y también, algo que se me estaba pasando, es que hay adjetivos que su adverbio y su adjetivo es el mismo, ¿ok? Pero eso se los puse en su guía. Estaba el caso de fast, que es, como adjetivo es rápido, pero si lo ocupo como adverbio, es rápidamente. Y no cambia, a este no le agrego, ¿vale? Porque como siempre, si ustedes recuerdan, en inglés debe de haber forzosamente adverbios, por así decirlo, regulares y adverbios irregulares. Pero en el caso de los adverbios irregulares son muy poquitos. En este caso yo les puse 3, pero creo que son 5 nada más. Así que, o creo que son esos 3 nada más, pero bueno. Así que por esa parte no se preocupen. ¿Ok? Pues bueno, concluyendo con inglés, vamos a pasar ahora con pensamiento matemático. En este caso vamos a abordar, o voy a tratar de abordar los dos temas que vienen en su guía, que es ubicar puntos, que pues yo creo que todo el mundo sabe ubicar puntos, y el que más me preocupa o el que siento que es un poquito más complicado, pero que no tiene la gran ciencia, créanme, es sacar distancia entre dos puntos. Entonces vamos a empezar. Cuando ustedes van en la primaria, si mal no recuerdo, les ponen el dibujito de una ciudad y les dicen, no, pues es que Pablito quiere ir a la casa de Pedrito, y pues por qué calles debe ir y cómo se va a mover y no sé qué tanto show. Desde ahí a ustedes les están enseñando cómo ubicarse en un plano, ¿vale? A partir de que ustedes pasan a la secundaria o siguen avanzando en la primaria, empiezan a ver formalmente lo que es un plano cartesiano, que esto en geometría y en geometría analítica es muy importante, ¿vale? Es uno de los pilares clave que tienen ambas disciplinas de las matemáticas. Entonces, un plano cartesiano, ¿vale? Está construido por dos rectas numéricas, una vertical, que nosotros llamamos Y, y una horizontal, que nosotros llamamos X, ¿vale? O que si ustedes son más cultos, por así decirlo, a la horizontal la llamamos abscisa y a la vertical y a la horizontal, que sea la vertical, le llamamos ordenada. Esto generalmente, bueno, lo de X y Y es para geometría normal y ordenada y abscisa ya se emplea más en geometría analítica, que es donde estamos nosotros. Entonces, nada más para que lo tengan presente. ¿Ok? Entonces, como les decía, está construido por dos rectas numéricas. ¿Qué significa? Que ambas rectas tienen un centro en donde se chocan, el cual es 0,0. Ese es el centro de cualquier plano cartesiano, ¿vale? Mucho ojo con eso. Creo que también va a ser pregunta de examen. ¿Cuál es el centro de un plano cartesiano? Es la coordenada 0,0. ¿Por qué es importante? Porque a partir de esa coordenada es como vamos a sacar o como se subdivide la recta numérica. Aquí están los positivos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están también los positivos de Y. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá están los negativos de X. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Puse uno de más. Lo mismo con Y, o con la ordenada. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6.
¿vale? Entonces se dan cuenta, por eso son rectas numéricas. Una recta numérica, si la dibujamos acá pequeñita, tiene acá al número 0, del lado derecho tiene los números positivos, y del lado izquierdo tiene los números negativos. ¿Qué pasa si tú la recta la volteas? Si la vuelves vertical, quedaría así, ¿no? Aquí estaría el 0. Acá arriba estarían los positivos, y abajo estarían los negativos. Es por eso que el plano cartesiano tiene esta estructura, ¿vale? A la derecha y arriba están los positivos, a la izquierda y abajo están los negativos. Con todo esto, es importante, jóvenes, que cuando ustedes construyan cualquier plano cartesiano, siempre lo rotulen. ¿Qué es eso de rotular? Es ponerle los números. Puede ser una tarea pesada, hasta cierto tiempo aburrida, pero siempre es importante que ustedes lo rotulen, ¿vale? Porque muchas veces eso es problema de que ustedes ubiquen mal los puntos. Porque como no está rotulado, cuentan mal o ven mal y ubican el punto donde no es. ¿Qué más tiene un plano cartesiano? El plano cartesiano además está dividido por cuadrantes. Los cuadrantes van al contrario de las manecillas del reloj. Empezando con el 1, el 2, el 3 y el cuarto cuadrante. A su vez, cada cuadrante me va a definir a mí los signos que van a tener la abscisa y la ordenada. En el primer cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es positiva. En el segundo cuadrante, la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. En el tercer cuadrante, la abscisa es negativa y la ordenada es negativa. En el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. ¿Para qué les va a servir esto, jóvenes? Ahorita a lo mejor lo ven como muy irrelevante los signos, ¿vale? Pero si ustedes quieren estudiar, por así decirlo, una ingeniería, o están pensando en estudiarla, saber los signos de cada cuadrante es fundamental cuando se trabaja con funciones seno y coseno. Así que es un tip que les doy, ¿vale? ¿Por qué? Porque el coseno es X y el seno es Y, y bueno, ese es un relajo ahí, ya con los signos es mucho más fácil. Pero bueno, pues ahí tenemos lo que es un plano cartesiano, ¿vale? Ahora, yo sé que ustedes ya lo saben, pero pues por cualquier despistado que haya por ahí, ¿cómo ubico un punto en un plano cartesiano? Fácil. Primeramente, pues hay que trazarlo, ¿no? Trazamos nuestro plano cartesiano. Ahí está. Le ponemos su X y le ponemos su Y. Ahí está. Lo rotulamos. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ahora, mucho ojo, jóvenes, porque me ha tocado ver algunos casos en que lo rotulan mal. No sé por qué, pero, por ejemplo, acá me empiezan con el menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Luego como que lo hacen al revés. No entiendo por qué. Pero hay que tener cuidado, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Ya vimos por qué tienen así los números. Porque las rectas numéricas me lo están indicando, ¿vale? Así que cuidadito con eso, por favor. Ahora sí, ¿cómo voy a ubicar el punto? Bueno, para ubicar cualquier punto en el plano cartesiano, primero nos debemos de mover en el eje de las abscisas y posteriormente en el eje de las ordenadas.
Por ejemplo, voy a ubicar el punto A mayúscula en 2,3. Entonces, me voy a mover 2 en quién. Recordemos que todos los puntos tienen las coordenadas X, Y. Significa que primero me muevo ¿cuánto en X? 2. Aquí estaría, ¿no? Y después me voy a mover ¿cuánto en Y? 3. 2 con 3. Estaría por acá. Y aquí está el punto A. ¿Vale? Hay personas, creo que también el ejemplo viene, que lo hacen o que le ponen rayas punteadas. Si ustedes gustan, lo pueden hacer. No es necesario para lo que estamos viendo nosotros, pero pues ya es la decisión de cada quien. Si ustedes gustan, pueden hacerlo. Si no, no hay ningún problema. O sea, fue el S. Vamos a ubicar otro punto. Vamos a ubicar ahora el punto B, no sé, menos 3,4. Lo mismo. Me voy a mover menos 3 con quién? Con X. Menos 3 estaría acá, ¿no? Bueno, voy a hacerlo de otro color, para que se vea más claro. Estaría primero acá, ¿no? Y después, ¿cuánto en Y? 4. 4 positivo, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso. Los positivos dijimos que están hacia arriba. Entonces sería como por acá, ¿no? Y aquí estaría el punto B. Ahora, aquí, obviamente, pues, ustedes lo hacen en una libreta cuadriculada, en una hoja milimétrica, y pues y les queda bien, ¿eh? Aquí queda medio chueco porque pues, estoy en algo blanco. Así que, bueno. Vamos a ver otro punto. El punto C, que tenga coordenadas, no sé, 5,0, ¿vale? ¿Cuánto me voy a mover en X? 5. Entonces, vamos a ver. Estaría acá, ¿no? ¿Cuánto me voy a mover en Y? 0. Como me muevo 0 en Y, significa que no me voy a mover ni arriba ni abajo. Eso quiere decir que me quedo en el mismo lugar. Por lo tanto, aquí está el punto C. Ya por último, vamos a ver un punto D, que sería 0, menos 3. Lo mismo, jóvenes. Me ubico en 0 en X. ¿Dónde está 0 en X? Pues en el origen, ¿no? ¿Cuánto me voy a mover en X? 0. Entonces me quedo acá. ¿Cuánto me muevo en Y? Menos 3. Entonces estaría acá. Aquí estaría el punto, ay, Jesús, el punto D. ¿Vale? ¿Dudas, jóvenes, preguntas con esto? Sé que ustedes son expertos ubicando puntos, pero pues no está de más siempre recordarlo. Entonces, preguntas, jóvenes, dudas para los que acaban de llegar. ¿Nadie, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? ¿No, jóvenes? Marvin, Chema, Jonathan, Citlali, Ivana, David, Nico, ¿preguntas, dudas? Ok, Jonathan. Vale. Ok, bueno. Entonces vamos a pasar con lo que siento que es más complicado. Distancia entre dos puntos. Vamos a empezar ya con lo que es geometría analítica. Bueno, de hecho, ya lo habíamos comenzado con circunferencia y elipse, pero ahora vamos a entrarnos un poquito más allá. La distancia entre dos puntos, jóvenes, es o más que nada, es cómo yo puedo obtener la distancia que hay de un punto a otro sin la necesidad de ocupar una regla. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la distancia del punto B? Ay, Jesús. Del punto B
al punto D, sin la necesidad de ocupar una regla. ¿O cuál es la distancia del punto B al punto, ay Jesús, del punto B al punto A, sin la necesidad de ocupar una regla? Y además, ocupando una regla, puede ser que la distancia que yo tome sea imprecisa, pero con la fórmula o aplicando la distancia entre dos puntos, esa distancia que yo obtenga va a ser exactamente precisa. ¿Vale? Entonces, vamos a ver, la fórmula es la siguiente: distancia es igual a la raíz de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. A simple vista, como que la fórmula impone, o se ve muy compleja, o se ve muy difícil. Pero de hecho es una fórmula muy sencilla y es la más sencilla que vamos, bueno, no es la más sencilla es punto medio, pero es una de las más sencillas que vamos a abordar. Y esta fórmula siempre tenganla presente, porque generalmente se ocupa en circunferencia, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esta es la fórmula, ¿vale? Y si se dan cuenta, tiene x sub 2, x sub 1, y sub 2 y y sub 1. ¿Eso de dónde lo voy a sacar? Eso lo vas a obtener de los puntos a los cuales tú quieras obtener una distancia. Por ejemplo, tenemos el punto A, que va de, no sé, de menos 5 a 6. Y tenemos un punto B, que va de 4 a menos 3. ¿Vale? Ahí está. Tenemos el punto A y el punto B. Entonces, ¿qué es esto de x sub 2 y x sub 1? Si ustedes recuerdan, los puntos tienen coordenada x, y. Se pone este sub 2 y este sub 1 en cada uno para diferenciar quién es la coordenada o quiénes son los datos del primer punto y cuáles son los datos del segundo punto. ¿Qué quiere decir? Que x1 y y1 forman un punto. ¿Cuál? El primero. ¿Quién es el primer punto en este caso? A. Acá estaría x1, y1. Y x2 y y2, bueno, x sub 2 y y sub 2, me indican otro punto. ¿Cuál punto? El punto número 2. En este caso, ¿cuál es? B, ¿no? X sub 2, y sub 2. Y listo. Eso, creo que yo siento que eso es lo más complicado, ¿vale? De la fórmula de la distancia entre dos puntos. Pero bueno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y eso es lo que siempre deben de tener presente cuando apliquen distancia entre dos puntos, es que x1 debe estar con y1 y que x2 debe estar con y2, porque suele pasar que hacen esto. Y esto está mal, ¿vale? Porque aquí x1 no está con y1, está con y2, ¿vale? Así que grábense eso. X1 siempre va a estar con Y1 y X2 siempre va a estar con Y2. Cuando siguen su estudio por o cuando seguimos avanzando, que en este caso, bueno, no podemos ir más allá de esto, después nos podemos dar cuenta que este puede ser X2, Y2, y que este puede ser X1, Y1. ¿Se puede invertir? Claro que se puede invertir, ¿vale? Si se lo preguntaron o se lo estaban preguntando. ¿Se puede invertir? Claro. ¿Puedo invertir los papeles? Sí, pero siempre y cuando respete lo que les dije anteriormente. X2 con Y2, X1 con Y1. ¿Vale? Pero bueno.
Ahora sí, una vez que ya ubiqué quién es X1, Y1 y quién es X2, Y2, ¿qué sigue? Únicamente sustituir los datos en la fórmula, ¿vale? Respetando los signos, jóvenes, por favor, que nunca se los olvide. Distancia es igual a la raíz de X sub 2. ¿Cuánto vale X sub 2? Aquí lo tengo. 4. Menos. Este menos, jóvenes, es de fórmula, así que mucho cuidado. Menos X sub 1. ¿Cuánto vale X sub 1? Menos 5. Entonces, es lo mismo que hacía cuando vi elipse y circunferencia. Menos de la fórmula y menos del número. Recordemos que lo protegíamos entre paréntesis porque no podía tener yo esto. No podía poner menos menos 5. Eso no existe, ¿vale? Porque un menos le pertenece al número y el otro a la fórmula. ¿Qué hacíamos en estos casos? Colocábamos menos, coma, que diga, paréntesis, menos 5, ¿vale? Al cuadrado, mucho ojo también porque siempre se les llega a olvidar también eso, está elevado al cuadrado más y2, que vale menos 3, mucho ojo, y y1, que vale 6, y esto elevado al cuadrado, ¿vale? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Se entendió cómo se hizo la sustitución? ¿Sí se entendió, jóvenes, o no? Ok, David, gracias por contestar. Sí, sí, David, sí, sí, ahorita repetimos, ¿vale? Entonces, el primer paso, jóvenes, es la fórmula, ¿vale? La fórmula ustedes la tienen en su guía. Ahí está. Segundo paso es que nos tienen que dar 2 puntos. Forzosamente, siempre que nos pidan distancia entre 2 puntos, nos tienen que dar 2 puntos. En este caso, yo tengo el punto A, acá está, y tengo el punto B. El punto A tiene coordenadas menos 5,6 y el punto B tiene coordenadas 4, menos 3. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a encontrar estos valores, estos que están aquí. ¿Cómo los voy a encontrar? Los voy a encontrar con los puntos que me acaban de dar. ¿Ok? Entonces, X1 y X2 y X1, Y2 y Y1 son puntos. ¿Cómo los voy a encontrar? Generalmente, X1 y Y1 van juntos, ¿vale? Eso es 100%. Y generalmente se le atribuyen al primer punto que nosotros tenemos. ¿Cuál es el primer punto? Es A. Entonces, a A le voy a dar el punto X1, Y1. Siempre, ¿vale? Y el punto B, como es el segundo punto, le voy a dar la coordenada X2, Y2, ¿vale? Porque es el segundo punto que aparece. Lo importante aquí, jóvenes, es que ustedes siempre respeten eso.
que X1 y Y1 estén juntos. ¿Vale? Son como si fueran marido y mujer. No los pueden separar. ¿Vale? Si los separan, ya lo que ustedes hagan ya va a estar mal. Entonces siempre deben estar juntos, X1 con Y1. Lo mismo pasa con X2 y Y2. Esa es otra pareja, otros casados. También deben de estar juntos, no los podemos separar. ¿Ok? Por eso, X2, Y2 y X1, Y1. ¿Ok? Una vez que ya identifiqué mis datos, que voy a sustituir en la fórmula, empiezo a realizar la sustitución. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Siguiendo mi fórmula, es X2. ¿Pero cuánto vale X2? Aquí está, X2 vale 4. Entonces, por eso coloqué 4. Después la fórmula me indica un menos. Aquí está. ¿Qué pasó, César? César. Después me dice que es X1. ¿Pero quién es X1? Aquí lo tengo. Menos 5. Entonces, aquí es cuando decíamos o decimos que debo de proteger a ese menos 5 entre paréntesis. ¿Por qué? Porque no lo puedo dejar así pelón. No puedo poner el 4 menos menos 5. Recordemos que eso no existe. ¿Vale? Entonces, para evitarnos ese tipo de problemas, lo que hacíamos era respetar el signo de la fórmula y entre paréntesis poner el signo del número. Por eso es que nosotros lo colocamos entre paréntesis. Siguiendo la fórmula, me dice que lo eleve al cuadrado, ¿vale? Mucho ojo porque siempre se les olvida ese cuadrado. Después de la fórmula sigue, después de la fórmula sigue más. Acá está más. Después viene paréntesis. Ahora viene Y2. ¿Cuánto vale Y2? Ah, pues aquí lo tengo. Por eso coloqué menos 3. Menos de fórmula. Y después viene Y1. ¿Cuánto vale Y1? Y1 vale 6. Y por eso está acá. Y eso es, y también al cuadrado, mucho ojo, al cuadrado. Y hasta ahí únicamente hemos sustituido. ¿Qué prosigue? ¿O cuál es lo que sigue? Pues únicamente desarrollar la fórmula, hacer las operaciones que están ahí. Vamos a ir paso a paso. Lo primero va a ser hacer las restas o sumas que haya. Entonces, distancia va a ser igual a la raíz de 4 menos por menos, más, al cuadrado, más, menos 3 menos 6, ¿vale? Menos 3 menos 6, signos iguales se suman, me quedaría menos 9 al cuadrado. Efectúo la suma de este lado, me quedaría 9 al cuadrado, más, ay Jesús, 9 al cuadrado, más, menos 9 al cuadrado. 4 más 5, 9, por eso dice 9. Pues aquí seguiríamos, déjenme volverla a copiar, 9 al cuadrado, más, menos 9 al cuadrado. Elevamos al cuadrado. La distancia es igual a la raíz de 9 por 9, me da 81, más menos 9 por menos 9, me va a dar 81 también. Ahora, aquí hay una pregunta que siempre surge, profe, pero si es negativo el 9, ¿por qué quedó positivo? Porque todo número negativo elevado a una potencia par, en este caso está elevado al cuadrado, que es una potencia par, va a ser siempre positivo, ¿vale? No importa que se les quede negativo, o no importa que se les quede negativo.
Cuando ustedes lo eleven, es elevar, jóvenes, no es multiplicar por 2, ¿eh? Porque también es un problema muy serio. Es elevar al cuadrado, ¿vale? Multiplicar el número por sí mismo, tantas veces me lo indique el exponente, me va a dar un número positivo. Es como si nosotros tuviéramos menos 9 por menos 9. Si yo lo hago en mi calculadora, me va a dar 81. Menos por menos, más. 9 por 9, 81. ¿Vale? Mucho cuidado, jóvenes. Como decía, paso a paso, ¿vale? No se quieran saltar un paso por creerse pro masters en esto. ¿Qué me queda? Pues únicamente hacer la suma, ¿no? Tenemos 81 más 81, que me va a dar 162. Y listo. Yo podría dejar así la respuesta y no va a haber ningún problema. Esta podría ser mi respuesta final. Si ustedes quieren ser más quisquillosos, pueden sacar la raíz de 162, que sería 12.72792206. ¿Vale? Generalmente lo que se hace es dejar esta respuesta en raíz. ¿Por qué? Porque no estoy ocupando decimales. Recordemos que cuando ocupamos decimales, la respuesta se vuelve algo imprecisa. Entonces tenemos que ocupar todos los decimales. Entonces, es como yo les comentaba, generalmente se suele dejar la respuesta en forma de raíz. Obviamente ahí se puede simplificar, pero es algo que no hemos visto y no lo vamos a ver ahorita. Únicamente lo vamos a dejar así. Pero si ustedes gustan, quieren ser quisquillosos, lo quieren hacer porque sí, pueden sacar la raíz. Los dos resultados son correctos. En el caso de su examen, yo les voy a dejar la respuesta así, con raíz. ¿Vale? Bueno, el ejercicio va a ser con raíz, o sea, la respuesta va a ser con raíz. No voy a sacar con decimales. ¿Vale? Entonces, dudas, jóvenes, preguntas de este tema. Vamos a hacer otro ya para cerrar la clase. Pero si alguien tiene una pregunta, adelante, ¿eh? Como les repito, es un poco complicado por el tema de X1 y Y1. Y ténganlo, y apréndanse bien esta parte porque es lo que vamos a ocupar de aquí en todos los temas. ¿Quién es X1 y quién es Y1? Es algo que es recurrente en esta unidad. Así que aprendan a identificarlo. X1 y Y1, pareja, siempre están juntas. X2 y Y2 son otra pareja que también deben estar juntos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema. Los jóvenes, Marvin, Chema, Johnny, David, Ivana, Nico, Citlali, dudas, preguntas. ¿No? Ok. Ok, Marvin, vamos a ver otro ejemplo y espero que te quede más claro con este. Ok, Citlali. Ahora, si quieres, ustedes pongan los puntos. Pongan un punto A y un punto B, el que gusten. Ahí en el chat, colóquenlo si quieren, las coordenadas del punto A y las coordenadas del punto B. ¿Alguien, jóvenes, algún valiente que lo coloque en el chat? Los números si quieran, ¿eh? Bueno, tampoco exageren y pongan números de 3 cifras, ¿no? Una coordenada, jóvenes, para A y para B. 2 y 6, ¿ok? Dice Chema. 2 y 6. No, Marvin, te estoy diciendo que números no tan grandes. Bueno, 3 y 5 le ponemos. Ahí está. 2 y 6 que nos dio José María y 3 y 5 que nos dio Marvin. Entonces vamos a hacer lo mismo, jóvenes.
Obviamente, bueno, ya tenemos que tener la fórmula copiada. X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Lo mismo, vamos a identificar quién es X1, Y1, quién es X2, Y2. Ya se la saben, X1, Y1, X2, Y2. Si quieren, lo pueden hacer así, ¿vale? Es un tip que yo les doy. Yo siempre, para evitarme de problemas y que, no, pues, ¿quién es X1 y quién es Y1? En este caso, porque hay un tema que no vamos a ver, pero donde sí es muy importante decir quién es X1 y Y1. Aquí no es importante, ¿vale? Aquí yo generalmente siempre le voy a dar X1, Y1 a lo primero que vea o al primer punto que me aparezca. Acá está el primer punto que me apareció. Y X2, Y2 siempre se lo doy al segundo punto. No se casen o no se maten, no sé, ¿cómo decirlo? No piensen que por invertirlos, ¿vale? Que por poner acá X2, Y2 y aquí X1, Y1, el resultado va a ser distinto. No, va a ser el mismo. Pero es un tip que yo les doy, porque muchas veces eso es un problema aquí, ¿vale? Bueno, una vez que identificamos X1 y Y1, X2 y Y2, vamos a sustituir en la fórmula. Entonces, ¿cómo va a quedar? Distancia es igual a la raíz de X2. ¿Cuánto vale X2? Aquí está, ¿no? Vale 3. Lo notamos. 3. Menos de fórmula. X1. ¿Cuánto vale X1? 2 al cuadrado. Más Y2. ¿Cuánto vale Y2? Aquí lo tengo. Vale 5. Menos. ¿Cuánto vale Y1? 6 al cuadrado. Hacemos las operaciones. En este caso, si se fijan, tengo dos restas. 3 menos 2, me va a quedar 1 al cuadrado, más 5 menos 6, me va a quedar menos 1 al cuadrado. Los elevo al cuadrado, distancia es igual a la raíz 1 por 1 me da 1, más menos 1 por menos 1 también me da 1. Y la distancia entre esos dos es raíz de 2. Y listo. He sacado la distancia entre el punto A y el punto B. Pero pues, jóvenes, no es muy fácil, ¿vale? Ya, no es muy complicado. Únicamente creo que lo más complicado es saber X1 y Y1, pero sabiendo eso, que en realidad es sencillo, entre comillas, lo demás es ir siguiendo la fórmula y haciendo las operaciones, ¿vale? Respetando los signos de la fórmula y los signos de los números, y ya con eso están del otro lado. Ahora, curiosamente, ¿vale? Esto nunca pasa, bueno, generalmente no pasa, pero curiosamente, en los dos ejercicios nos dio el mismo número, tanto positivo como negativo, ¿vale? Acá están, miren, positivo, negativo. No significa que siempre pase esto, ¿vale? Esto fue como que muy, muy casual, fue una casualidad que pasara. Generalmente quedan números distintos. Aquí, por, por azares del destino, nos quedó lo mismo, ¿vale? Pero bueno, eso es casualidad. Entonces, jóvenes, si alguien tiene alguna pregunta o duda, lo escucho, o si no, pues nos estaremos viendo en la siguiente clase. ¿Dudas, jóvenes, preguntas? ¿No hay ninguna?